tener elementos suficientes para decir qué es lo que viene. Y en eso qué es lo que viene, todas las opciones están abiertas. Uno, políticas que nos lleven a aumentar la importación. Mecanismos que nos lleven a velar por una mayor transparencia del mercado. Medidas que pudieran excepcionalmente regular precios. Lo importante es tener información clara de lo que está pasando en el mercado y sobre eso tomar las ¿Quiere decir decisiones que el correctas? mercado tiene que reunir ciertas características para que pueda ponerse en marcha el artículo 58 del literal C? Es que, algunas condiciones tienen que darse. Particularmente, Romeo, las condiciones, el artículo no dice que en casos de emergencia hay que regular, eso no dice el artículo. Lo que dice el artículo es que la Defensoría tiene la facultad de regular, fijar y modificar precios finales en casos de emergencia, pero sabiendo que son bienes y servicios esenciales y además que no está funcionando. ¿Qué son los bienes y servicios esenciales, por ejemplo? Sin duda estarán los alimentos o artículos de consumo básico en los hogares. Entonces creo que en esto hay plena conciencia, Romeo, conocimiento de la ley, conciencia de la responsabilidad que tenemos y además compromiso de tomar medidas que ayuden a proteger a la población salvadoreña y en este caso a proteger el interés económico de la familia más necesitada. Ok. Naida. No, definitivamente aquí no se ha hablado que puede haber, que hay un desabastecimiento. Estamos convencidas y convencidos de que no lo hay, pero hay un posible escenario. El punto es, y no es alarma, simplemente es tener la responsabilidad estatal y de la sociedad civil para que en conjunto entonces podamos prever estas cosas que anteriormente no se han previsto. El problema aquí no es de responsabilidades actualmente, sino cómo en conjunto podemos empujar con las propuestas a efecto de que estas cosas ya no nos sigan afectando. Hay un problema de desabastecimiento permanente, por eso es que nos toca importar. Ese es el punto, ese es el problema fundamental. Entonces, a estos meses, lo que iba a subir de producción de frijol y que tal vez hubiera evitado la importación, es lo que de acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, es lo que se ha perdido con el tema de los no solo cultivos. porque haya desabastecimiento en sí, precisamente tiene que aplicar el artículo 58 literal C, ¿no? Sino que si hay un desabastecimiento, se importa frijol o cereales o productos básicos, y el precio de estos productos continúa siendo normal, no necesariamente tiene que aplicarse esta fijación de precios, claro sino que no. tiene que cumplirse, por eso preguntaba, otras condiciones para que realmente se pueda o se obligue a la Defensoría del Consumidor a aplicar el artículo 58 literal C. Precisamente, y es que el punto acá es que son medidas preventivas, totalmente preventivas, no son medidas alarmistas, sino que definitivamente tiene que ver con la prevención de que esto no suceda porque normalmente sucede. Entonces, bajo la lógica de protección a nuestras personas, a nuestro país, yo creo que no atreverse con un estudio, por supuesto, serio sobre esto, atreverse a hacer política pública por la ley es necesario a estas alturas. Ahora, el artículo, sí, solo una cosita, Romeo, el artículo sí dice específicamente en caso de emergencia nacional, así lo establece el artículo, como atribución de la Defensoría, como competencia de la Defensoría. Entonces, el punto es cómo podríamos empujar o hacer que la ley, con los dientes que tiene actualmente, pueda preventivamente evitar este tipo de cosas. Entonces, si dice el artículo 58, en caso, nada más dice en caso de emergencia nacional, bueno, tenemos una emergencia nacional, claro. El presidente de la República así lo ha dicho, ¿no?, en conferencia de prensa. ¿Tú crees que no hay más, no habría que esperar más para que se dé esta fijación y modificación de precios? A nuestro punto de vista sería una medida totalmente ejemplarizante. ¿En este momento? En este momento y preventiva, altamente preventiva. No necesariamente alarmista, no necesariamente en contra de personas en particular, sino que preventiva. Creemos que si el precio de los frijoles se ha mantenido más o menos, e incluso ha tendido a la baja, el que se mantenga ahorita evitará, o el que se fije un precio ahorita, evitará por supuesto la especulación, porque ya está establecido entonces el monto al que debe ser vendido a la persona consumidora. Por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado, por supuesto. A ver, Armando, te escucho después de que regresemos, después de la pausa comercial. Tengo que hacer la pausa comercial, regresamos en breve. También tenemos que hablar sobre el tema de la aprobación por unanimidad de la ley de tarjetas de crédito. Tal como le dije cuando comenzamos el programa, 67 artículos fueron aprobados. Obviamente discusión fuerte en torno al artículo 20, que fue el más discutido, que se refiere a la regulación de los cobros por recargos y que obliga, entre otras cosas, a las instituciones financieras a difundir en su publicidad las tasas de interés. Por supuesto, esta ley contempla sanciones para aquellos que no la cumplan. Volvemos.
Bueno, estamos de regreso, estamos hablando de las competencias y de las atribuciones que tiene la Defensoría del Consumidor en caso de emergencia nacional, que es la que estamos viviendo en este momento. Y nos hemos detenido, no solo en el programa, a conversar, a discutir sobre este artículo polémico, bueno, polémico porque de alguna manera estamos tratando de ver si es el momento para aplicarlo o no aplicarlo, ¿no? Incluso en la pausa comercial seguimos discutiendo un poco sobre este tema y se refiere precisamente al artículo 67 de la defensa. 67 o 68? 58, perdón. Sí, 58, literal C, que se refiere a fijar y modificar precios. Yo lo voy a leer literalmente porque es importante. No es que se quiera crear zozobra con esto, no es que se quiera alarmar con esto, sino más bien la ley es la ley, hay que cumplirla. Si así está escrita, pues no hay más camino. Dice el literal C, precisamente del artículo 58. Dice, de las competencias de la Defensoría tendrá las siguientes: fijar y modificar los precios máximos de los bienes intermedios y finales de uso o de consumo y de los servicios en caso de emergencia nacional, siempre que se trate de productos y servicios esenciales. Dice, en caso de emergencia nacional. Solo pregunta, Armando, el presidente de la República en conferencia de prensa declaró emergencia nacional. Claro. Entonces, inmediatamente tendría que leerse como que tiene la obligación, inmediatamente tendría que leerse que la Defensoría del Consumidor tiene la obligación de fijar y modificar precios. O, sobre todo, fijar precios si tú quieres. Sí. Pero bueno, no sé, ¿qué lectura tienes tú realmente sobre esta situación, sobre este mandato o esta competencia?